Vamos a la segunda parte, que es la presentación del nuevo libro de Ceferino Reato. Ceferino ya está por ahí. Sí, estoy acá. Perfecto, bueno, buenísimo. Buenísimo, Ceferino. Bueno, entonces va a ser una presentación. Bienvenido. Bienvenido, la verdad que para nosotros es un placer presentar este nuevo libro de Ceferino. La semana pasada lo hemos hecho también en el Club Belgrano de manera presencial, la verdad que con una convocatoria increíble. Entonces, bueno, esta presentación va a ser en formato de diálogo con Roberto Bosca. Así que bueno, Juan, si querés va a compartir un breve video y ya después comenzamos con la presentación. El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país. Bien, buenas noches entonces a todos. Con algunos de ustedes, que la mayoría hemos estado hablando ya, pero saludo a los nuevos que se han incorporado. Uno de los atentados más grandes de la historia argentina, diría el atentado más importante a una dependencia policial a nivel mundial, completamente olvidado. Nadie quiere hablar de él. Ceferino Reato lo hizo. Ceferino Reato lo hizo y nos sitúa frente a una realidad estremecedora, ¿no? Esto lo van a entender mejor cuando lean el libro. La masacre del comedor policial. Buenas noches, Ceferino Reato. Vamos a dialogar unos minutos, primero con el autor, y después los asistentes pueden ir haciendo ya en el chat algunas preguntas y vamos al final, Ceferino va a contestar todo lo que ustedes quieran consultarle. Entonces, pueden hacer las preguntas que quieran y ir haciéndolas incluso desde ahora. Y terminamos aproximadamente 20:20 con Clara Echazú, ¿verdad? Esa es la hora de terminación. Pero ella les va a ir tramitando entonces las preguntas que ustedes vayan haciendo. Bueno, le preguntamos al autor, lo primero que surge es, ¿por qué este libro? ¿Qué quisiste decir, Ceferino, con este libro? ¿Por qué lo escribiste? ¿Cuál es el sentido por el cual este libro ahora está al alcance de todo el público? Bueno, en primer lugar, buenas noches. Gracias, Roberto, por la invitación. Gracias a Sergio, a Clara. Mira, yo en este libro parto de un hecho que es el atentado contra el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal para describir una época, que es el método que más me gusta porque me parece que ilustra mejor, ¿no? Teniendo en cuenta siempre que las víctimas son todas importantes. Son todas importantes. Son víctimas, no perdiendo de lado eso, ¿no? Y en este caso, especial porque, como vos decís, es un atentado del que no se habla. Nadie escribió, nadie filmó nada. No hubo Este es el primer documental. libro, Ceferino, es el primer libro que se escribe sobre esto, ¿no? ¿Verdad? Claro, es el primer libro, pero la justicia nunca lo investigó, ni durante el gobierno militar, ni después durante la democracia. Entonces eso
para un periodista es muy atractivo porque significa que algo de importante hay. Y un periodista tiene que informar sobre hechos novedosos, y este lo es porque nadie se ocupó de él. Y que sirvan, ¿no? Y me parece que sirve porque relata bien quiénes fueron los protagonistas, quién puso la bomba, quién ideó todo el operativo. Ahí aparece una figura importante como Rodolfo Walsh, que para nosotros los periodistas siempre es un modelo de escritura, de investigación periodística, pero bueno, que también había elegido ser combatiente y estaba orgulloso de ello. Y ahí la pregunta obvia de por qué esto se omite. Fíjate, el viernes que viene se van a cumplir 45 años de su muerte, y el relato oficial que incluso se enseña en casi todas las escuelas, no en todas, pero en muchas, es que Rodolfo Walsh fue asesinado por un grupo de marinos en represalia a una carta abierta que él había firmado en el primer aniversario del golpe de Estado. Y eso no puede haber sido cierto, porque esa carta él la terminó en la noche del 24 de marzo del 77. Al día siguiente la despachó en los buzones que había antes, ¿te acordás? Despachó las primeras copias. Por lo tanto, y a la hora y media lo mataron. Quiere decir que no fue por eso. ¿Por qué fue entonces? Que los marinos querían apresarlo y no pudieron porque él se resistió. Y porque era la persona clave del aparato de inteligencia de Montoneros. ¿Y por qué no decirlo? Si es un hecho. Y ahí está todo el tema de cómo la historia se utiliza en el presente, en las luchas de poder del presente, por un grupo. Y eso le da un atractivo importante, porque yo soy periodista, entonces escribo sobre hechos del pasado, pero que tienen alguna proyección sobre el presente, que sirven para explicar lo que pasa ahora. Sí, o sea, en el libro, digamos, una cosa que se advierte es que ahí aparece toda esa realidad, digamos, toda la realidad, lo que significaba tanto digamos, la represión como la guerrilla, ¿verdad? Entonces, una pregunta que me parece que es interesante es qué significó hacer el libro, o sea, cómo fue la gestión del libro, si tuviste problemas importantes o lo pudiste escribir, cómo tramitó la investigación, ¿verdad? Que es interesante ver la cocina. Es un libro que yo comencé a investigar hace muchos años. Yo diría 6, 7 años, seguro. No llevo mucho registro de eso. Pero tenía alguna dificultad. La dificultad obvia es que como no hubo investigación judicial, no hay un expediente, una causa judicial contundente, y entonces hay poca información. ¿Y por qué te parece que se da esa característica, que me parece peculiar, de que nadie habla de eso, ¿no? O sea, a pesar de que ha sido uno de los atentados más grandes de la historia argentina, sin embargo, no hay ninguna conmemoración, no hay nada que lo recuerde, nadie quiere hablar de eso, nadie escribe nada tampoco de eso, como que quisiera Sí, dejar en el olvido, ¿no? es una buena pregunta. Déjame que termine con el tema de la cocina, porque hay algo importante. Resulta que en el gobierno anterior yo accedo a poder ir al Archivo Nacional de la Memoria, que funciona curiosamente en la ESMA, ¿no? Depende de la Secretaría de Derechos Humanos. Y me ocurrieron dos cosas. Uno, que yo había dicho obviamente cuál era el objetivo, y una de las investigadoras me había preparado había hecho una búsqueda y había encontrado unas pocas cosas, no muchas. Yo fui a verlas, pero justo cuando estaba ahí apareció la directora y me dijo, no, esto no, porque este Archivo Nacional de la Memoria es solo para los investigadores que están anotadas acá, en el registro nuestro. Ah, me anoto. No, pero esa
anotación no es tan fácil porque tiene que pasar por el comité. Y bueno, me anoto igual. Pero me parece que en su caso va a demorar un tiempo. Bueno, está bien, digo, tampoco es tan importante. O sea, un archivo nacional, pero privado, ¿no? Solo que es privado para los buenos investigadores. Y la segunda cosa es que, claro, estaba totalmente copado, entonces, por los organismos de derechos humanos, así que a la salida se me enojaron un poco, pero bueno, quiero decir, ahí está empalmando con la última pregunta la razón de por qué no se habla. Sí. Yo creo que hay un relato oficial, todavía hegemónico, que hace que algunas cosas hayamos decidido olvidar y por lo tanto perdonar sobre los 70. Hemos olvidado un montón de cosas. Por ejemplo, a las víctimas de la masacre en el comedor, porque es una verdadera masacre. 23 muertos, 110 heridos, gravemente heridos. Y de alguna manera, olvidando eso, perdonás a los autores, ¿no? Porque nadie sabe, nadie es. Y eso me parece que es la razón de por qué los 70 sigan siendo una mochila para nosotros, ¿no? Que reaparece cada tanto, pero no como la forma de una historia, que nunca va a desaparecer del todo, porque fue muy dramático, sino que aparece bajo otras maneras, como una forma no procesada, no digerida, precisamente porque se la ha aprovechado para la política del presente. Parece que esa es una razón muy importante. Por el lado del gobierno militar fue una humillación, porque ahí la Superintendencia de Seguridad Federal era una dependencia que estaba preparada para la lucha contra las guerrillas, y justo los montoneros habían logrado penetrar en esa fortaleza policial. Si bien el comedor estaba en la en la planta baja del edificio, que tenía 9 pisos, y estaba abierto a personas civiles que podían ir a comer ahí siempre que fueran del barrio, del comercio, del negocio del barrio. Entonces me parece que esas son las razones. La principal, te digo, todo este relato que han hecho los organismos de derechos humanos y después el kirchnerismo. Y un detalle relevante me parece que, por lo que decías recién, que las víctimas fueron personas completamente inocentes, ¿verdad? Incluso personas que no tenían una relación directa con lo que estaba pasando, ¿verdad? No, en ese momento ya el gobierno militar ya estaba vigente, el golpe de Estado se había dado el 24 de marzo del 76 y esto ocurre el 2 de julio del 76. La Seguridad Federal siempre fue un organismo oscuro, donde en los pisos superiores había celdas y los prisioneros eran interrogados, se utilizaba la tortura, lamentablemente la picana eléctrica, sobre esto vuelvo enseguida, pero las víctimas, 7 por lo menos, eran policías, pero que no tenían incluso función policial, porque uno era mozo, otro era bombero, el otro era enfermero, otro era el cajero del comedor, y estaba esta señora que era una empleada civil, empleada de IPF, ¿no? Y el resto de los muertos eran de muy poca graduación, porque justamente a ese comedor, y quien puso la bomba lo sabía perfectamente, solo iba personal, o en su gran mayoría personal de muy baja graduación, porque era un buen comedor, pero era popular, los comisarios superiores, digamos, o comían en sus despachos o comían fuera del lugar, en su casa o en restaurantes. Quiero decir, es un atentado típicamente terrorista porque los blancos no eran el objetivo final, digamos. No era que Montoneros quería matar al sargento Juan Paulic. No, no lo quería matar a él. Querían hacer un hecho, provocar un hecho de terror y de mensaje para otros sectores. No era que se la habían agarrado con el pobre Paulic, sino otra cosa. Y eso caracteriza mucho al atentado terrorista.
Seferino, para ir terminando, porque quiero dejar espacio para las preguntas que quieran hacer los participantes de la presentación, te preguntaba, lo último que me gustaría preguntarte es sobre qué aporte pensás vos como autor que has hecho con este libro, y sobre todo me parece interesante decir algo sobre el autor intelectual, Rodolfo Walsh también, ¿no? Que es algo que prácticamente nadie conoce, ¿verdad? Claro, yo diría, con respecto al aporte, bueno, será juzgado por los lectores. Ujú. Yo en eso soy consciente de que puedo hacer pocas cosas, porque al final que soy un periodista que saca un libro. Después veremos si eso germina, si hay lectores fundamentalmente, y será ello. Yo en eso no persigo ningún otro objetivo que hacer un buen trabajo periodístico. Segundo caso, Walsh es el autor intelectual, era la persona clave del aparato de inteligencia de Montoneros, y quien pone la bomba, que era un joven agente de policía que pertenecía al servicio de inteligencia e información de Montoneros, José Salgado, estaba bajo sus órdenes. Eso está claro. Ahora se cumplen 45 años de la muerte y desaparición de los restos de Walsh, el viernes. Yo creo que el libro circula bastante y no ha sido refutado por nadie del relato oficial, y eso que escribas tienen y a patadas, ¿no? Algo quiere decir, o el libro está totalmente equivocado o está totalmente acertado. Pero la tercera cosa que quería decir, que me quedó pendiente, el tema de las torturas en seguridad federal, Sí. es algo que venía de mucho tiempo antes, por lo menos del 45, cuando se crea la Policía Federal como tal, y de antes incluso en la Policía de la Capital, Policía de la Ciudad, donde lamentablemente la picana eléctrica se utiliza a partir de los 30 para interrogar, digamos, a los disidentes políticos. Y eso ocurrió desde el gobierno de Justo para acá con todos, salvo alguna excepción, hay excepciones, especialmente con el gobierno, la presidencia de Perón, que la tortura fue moneda corriente, incluso hay personajes, ¿no? Así que todo eso para decir también que era una policía violenta, y justo Seguridad Federal era el lugar más oscuro. Aún así, la gente lo tomó como un acto terrorista, y los montoneros, que pronto lo reconocieron, a los pocos meses se dieron cuenta, según declaraciones posteriores de Perdía, que era el número 2, que habían cometido un error. Pero en realidad no era un error, porque estaba en la lógica que había elegido Montoneros en aquel momento, ¿no? Muy bien. Bueno, Clara, no sé si tenés algunas preguntas ya. Sí, hay algunas preguntas. Seferino, es una pregunta retórica, pero quizás lo quieras comentar. ¿Puede tener el autor intelectual de semejante acto? Se congeló. Se cortó, ¿eh? Sí, Se cortó. Bueno, mientras tanto alguien puede hacer otra pregunta también, aprovechemos el tiempo. Si quieren, a disposición el autor. Digamos, ¿puedo? Perdón, que Clara está eso de nuevo, pues se te había cortado. Voy a repetir, es una pregunta retórica, decía Seferino. ¿Puede tener el autor intelectual de semejante acto salvaje una estación de subte? Bueno, a ver, yo lo que hago siempre son los hechos, ¿no? El propio Walsh decía que los hechos, siempre hay que confiar en los hechos nunca te van a defraudar, superan las expectativas. Como gran periodista que era, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer, lo que yo puedo hacer siempre, es ver lo que pasa. Y yo lo que vi era que a 12 cuadras del lugar del atentado
hay una estación de la línea H que se llamaba Entre Ríos y que a partir del 2013 se llama Rodolfo Walsh Entre Ríos, por disposición de la legislatura de esta ciudad. En aquel momento, la legisladora kirchnerista Gabriela Cerruti, hoy portavoz presidencial, presentó un proyecto para cambiar el nombre que fue avalado por todos los legisladores, siendo que el PRO y sus aliados eran mayoría, gobernaba el ingeniero Macri en su segundo mandato. Quiero decir, tuvo el aval de todo el arco político. Y eso me parece importante tener en cuenta, porque quiere decir que es un relato que ha permeado más allá del kirchnerismo y del peronismo. Y eso se ve claro en muchos gestos y demás. No, el libro está... Yo no vi nadie, ningún legislador que haya presentado un proyecto para cambiarlo, o para por lo menos ponerles una plaquita a los 23 muertos, que no tienen ni una placa, pero parece que acá están todos bien, contentos los legisladores, hay legisladores de izquierda, de derecha, libertarios, recontralibertarios, que quieren, por ejemplo, terminar con el Banco Central, pero no se preocupan por estas cosas, ¿no? Quiero decir, es un relato que está muy permeado. Desde el punto de vista periodístico, a mí hasta me conviene, porque es tan neto el contraste. Desde un punto de vista ciudadano, creo que es un toque de atención. Seferino, con respecto a lo que decías recién, dice Elena Rosati, me imagino los familiares de esas víctimas no cobraron ninguna indemnización, ¿no? No, ellos cobraron el subsidio que se les paga a todos los policías caídos en el cumplimiento del deber, como si hubieran muerto en cualquier otra circunstancia. O sea, no tienen... Pero además pertenecían, y yo a eso lo marco bastante en el libro, porque es una cuestión que me parece importante, eran de sectores populares, en un momento donde los varones eran los jefes de los hogares, entonces las muertes de sargentos, cabos, agentes, significó para todos ellos un gran retroceso económico, además del dolor y la pérdida afectiva, ¿verdad? Cuento algunas historias. Algunos lectores me dicen que hay un capítulo, creo que es el primero, que es bastante duro porque cuento cómo murió esta gente y además cuento también cómo quedaron los familiares en el capítulo 3. Se pueden obviar, obviamente, pero yo creo que todas las víctimas son importantes y yo me he sensibilizado, y todos nosotros, con los relatos de los desaparecidos y de los familiares de los desaparecidos, que ni siquiera sabían dónde estaban sus muertos, y eso fue muy conmocionante y siempre me conmociona, y me parece que también hay que tener el esfuerzo de emocionarse de otras víctimas. Por eso no quise dejarlo pasar y describí bastante las heridas, pueden obviarlo, ¿no? Y el sufrimiento de los parientes, en ese sentido, para marcar que todos los seres humanos son sagrados. Y además el tema de contraste como de clase, porque el chico que puso la bomba era de una buena familia de Olivos, y los parientes de los montoneros que participaron y murieron después en distintas circunstancias cobraron todos. Todos cobraron mucho más que sus víctimas, que los parientes de sus víctimas. Es decir, los parientes de los montoneros muertos cobraban mucho más que los parientes de las víctimas de esos montoneros. Y uno dice, es el Estado democrático el que les ha pagado a personas que han atacado a personal del Estado, o sea, empleados públicos, eran todos empleados públicos, hasta la empleada de YPF. Digo, qué locura que es esto. Si fuera el corresponsal de otro país en la Argentina, diría, esta gente está loca. No solo los funcionarios, y no solo los del kirchnerismo,
porque esas leyes reparatorias fueron aprobadas casi por unanimidad. Yo ahí he visto todas las actas, apellidos como Cobos, Pinedo, Carrió y demás, están aprobando todas esas leyes, algunas indiscutibles, otras muy discutibles. Quiero decir, el aval de la dirigencia política es tan neto que uno piensa, y es probable que mucha gente esté de acuerdo con eso, ¿no? Seferino, me gustaría leerle otra pregunta, porque hay un montón. Sí, ¿Tuvo por el favor. señor, ¿tuvo el señor Berbisky también de inteligencia Montoneros algún rol durante este atentado? Yo me ocupé de señalar claramente a las personas sobre las cuales encontré yo algún indicio, alguna prueba. Berbisky aparece en muchas redes sociales, el propio Videla me lo dijo en una de las entrevistas que le hice, que él y Walsh habían sido las manos del atentado en base a informes de inteligencia que él tenía, pero yo esos informes nunca los vi y yo no encontré una fuente que me dijera Berbisky estuvo por esto, por lo tanto para mí no estuvo, pero no quiere decir que no haya estado, solo que yo no lo encontré. Y sobre esto quiero ser muy preciso. Para mí todas las personas valen todas. Y yo solo pongo nombres de las personas que puedo respaldar, que puedo decir, Walsh por esto, por esto, por esto. Salgado por esto, por esto. Perdía y Fermenich por esto, por esto, por esto. Mendizábal por esto. No uso el potencial, no digo, Horacio Berbisky se comenta que podría haber sido. Varias fuentes dicen que podría haber sido. Yo sé que a algunos eso no les parece bien, pero yo sí, porque duermo bien todas las noches y creo que un periodista tiene que ser muy certero con los nombres, dado que los nombres es una de las cosas más preciadas que tenemos todos, incluso las personas que no nos caen bien. Perfecto. Voy con otra más. Rubén Vareiro le pregunta, ¿el libro describe la organización criminal que hoy llevó a cabo el atentado? Claro, sí, claro, se detiene precisamente en eso. Una más. ¿Para Cecilia. qué haría un libro sin describir la organización que lo llevó? Y especialmente en este caso que me permite entrar en el aparato de inteligencia de Montoneros, que es algo sobre el cual nunca se escribió nada. Yo creo porque Rodolfo Walsh era la persona clave y porque había tantos periodistas, otros, Bonazo, que participaban ahí. Se pierde un poco el sonido, no sé si soy yo. Me interesa mucho el rol de Berbisky en el aparato de inteligencia e información. Bonazo también. Eso me gustó mucho. Sí, Seferino sale entrecortado. A ver, Ahí está, ahora sí te escuchamos. ¿qué quieren que les repita alguna cosa? Último. La última parte. Sí, bueno, sí, claro, yo me ocupo de describir la organización que llevó a cabo el atentado, especialmente el aparato de inteligencia de Montoneros, que era algo que nadie se había detenido. Yo creo que no se habían detenido precisamente porque estaba Walsh como persona clave y hay otras personas como Berbisky y Bonazo bastante influyentes en nuestros días. Y yo ahí sí me detengo bastante en qué rol, según mi fuente, en qué rol, en qué puesto estaba cada uno, sin que eso sea exhaustivo. Claro, no era una empresa donde uno hacía un solo rol, pero sí, eso, yo diría que el libro me sirve precisamente para describir ese sector de Montoneros. Vamos con otra pregunta. Cecilia pregunta, y yo le adelanto a Cecilia que la respuesta completa la va a tener si se inscribe en la diplomatura. Quisiera consultarle cuál considera que es el proyecto político de Montoneros debido a la gran diversidad de su... Era evidente que ellos pensaban que la revolución socialista era algo inexorable y que la violencia
aceleraba los tiempos y que como eso era bueno, había que asaltar militarmente el Estado para concretarlo. No eran muy específicos porque iba a ser una revolución al uso nostro, pero ellos hablaban de un frente nacional y popular, luego de una guerra precisamente nacional, popular y prolongada. Ellos pensaban, va a haber un primer momento de un frente nacional con sectores afines de la política, incluso de las Fuerzas Armadas. Después, progresivamente, se fueron radicalizando aún más, pero ellos querían claramente instaurar una dictadura porque, ya lo decía Marx, ¿no? La dictadura sirve precisamente para que la clase trabajadora termine con la clase burguesa explotadora y por lo tanto dé lugar a una sociedad sin clases. Ahí estamos en condiciones recién de arribar al comunismo, o sea, la dictadura es una transición, solo que las transiciones son bien largas, como prueban la cuestión cubana, pero ellos nacen como un grupo peronista, provienen en general de sectores nacionalistas, conservadores, muchos antiperonistas, y después van, por lo menos en la cúpula, abrazando cada vez más el marxismo, especialmente con la fusión con otro grupo importante que se llamó Fuerzas Armadas Revolucionarias. Y el marxismo, pero el marxismo bien mecánico, digamos, aprendido muy rápido, no el Marx filósofo, sino el Marx economista, digamos. Y eso, pero es claramente un proyecto autoritario, dictatorial, una dictadura para después llegar al comunismo. Okay. Otra pregunta, Omar Grosso. ¿La picana la desarrolla el hijo del escritor Leopoldo Lugones? Bueno, la picana lamentablemente viene de las policías provinciales. Se usa primero, es un tema, es la aplicación de un instrumento utilizado en el campo para conducir ganado a los interrogatorios de presuntos delincuentes comunes. Eso es, ¿no? Siglo XIX, todas las policías prácticamente del país. Y después en el 30, sí, el comisario Lugones, hijo del escritor, nombrado por el general Uriburu, introduce la picana en la policía de la capital. Es la época, es del 30, ¿no? Y se usa, en el 32 ya se crea una sección especial se llama, que es para tratar, entre comillas, los temas de los disidentes políticos de la época, que eran anarquistas, comunistas, socialistas, sección especial, ¿no? Y ahí el uso de la picana. Bueno, gracias. Vamos con una pregunta de Gustavo Luis Arias. Salvo la investigación que intentó hacer en el supuesto Museo de la Memoria, ¿ha realizado en otros organismos y qué respuestas o silencios encontró? A mí el archivo de la memoria me interesaba precisamente porque ahí están archivadas todas las causas que tienen que ver con humanos. Se escucha entrecortado, Sefrino. Me interesaba el archivo, se escucha mejor, Archivo Nacional de la Memoria, porque ahí están archivadas todas las causas vinculadas con la violación de los derechos humanos. Por eso fui ahí, no era que tenía un interés especial. Igual esta causa después la encontré también en tribunales, en Comodoro Pi, así que no fue necesario. Y por otro lado, lo que ellos tenían no eran cuestiones muy importantes, eran solo en general extractos de prensa, pero me interesó marcar el celo con el cual protege ese
ese patrimonio que debería ser de todos, pero que ha sido privatizado, ¿no? No hay mucho material oficial sobre este caso, solo sí, lo más importante, el sumario administrativo que hizo la Comisaría Sexta de la Policía Federal por una razón de jurisdicción y que me fue muy útil para determinar datos sobre los muertos y los heridos. Ok, muchas gracias. El señor Ricardo Franco pregunta, ¿cuál es el camino para saldar esta deuda de los 70 que nos permita superarla y avanzar? Pero yo en realidad me ocupo de algo muy menor, que son hechos tratados periodísticamente. Pues yo no tengo receta, no es mi trabajo. Lo único que me interesa es escribir, dar a conocer estos hechos. Y después creo que cada uno de los lectores es ciudadano responsable. Tiene que pensar, reflexionar. Eso es lo que me gustaría hacer. Yo no tengo receta, no quiero hacerlo. No me interesa la política. Tampoco me interesa, digamos, ser algo que no soy. Yo soy un periodista. Sí, de todos modos, Le dejo el recetario a todos los dirigentes que hay. Hay tantas siglas. quería decir, Seferino, que de todos modos tu servicio, digamos, es iluminar un ámbito de la realidad que estaba oscuro, y me parece que eso ya es bastante, ¿no? Porque eso proporciona precisamente el material para pensar y hablar de las cosas. Yo creo que uno de los problemas más grandes que puede haber en un ser humano en sociedad es cuando hay cosas que no se pueden hablar, ¿verdad? Ahí sí que hay un verdadero problema, ¿no? Entonces hay No, una cuestión sí, de inmadurez, ¿no? esto estamos en democracia, se puede hablar de estos temas y eso está muy bien. Pero a mí no me gustan los periodistas que opinan demasiado sobre todo. Detesto esas palabras vanas. Y creo que en esto, más que hablar, hay que pensar Sí. cómo cada uno cómo lo impacta, ¿no? Yo personalmente estoy muy casi conmocionado por la fuerza de este relato y me parece que es una cuestión que nos da una gran comodidad a nosotros este relato, porque yo he escrito también otro libro que se llama 12 noches sobre la crisis del 2001 y me pareció claro ver ahí un poco el origen de la fortaleza de este relato, que es que cuando se produce esa gran crisis fue como un terremoto. Entonces, son momentos en que tan dramáticos que la sociedad, las sociedades, comienzan a preguntarse algo básico. ¿Cómo es que hemos caído acá? O lo que decía Vargas Llosa en Conversación en la Catedral, el personaje decía, ¿cuándo fue que se jodió el Perú? ¿Cuándo fue que se jodió la Argentina? Y me dio la impresión en ese libro, lo escribo, que fue primero Rodríguez Sá y después Kirchner, quienes se dieron cuenta de que tenían que dar una respuesta. Y la respuesta que eligieron fue que se jodió con los militares, con la dictadura. Y la respuesta era magnífica desde el punto de vista político, porque era como algo como deseado por tantos. Los militares en aquel momento eran muy visibles, son militares, pero no tenían ningún poder. No tenían poder porque, bueno, el fracaso de la dictadura, todo lo que habían hecho, el recorte de sueldo y de personal, la privatización de las empresas durante el menemismo. Ya los dejaron sin plata por errores propios, ¿eh? No creo que haya sido un castigo, creo que muchas empresas no funcionaban, pero era otro modelo económico en todo caso, por errores propios, por faltas graves durante la dictadura. Pero quiero decir, era muy visible, habían tenido mucho poder,
pero no tenían ningún poder. Es decir, eran fáciles. Eran un verdadero chivo expiatorio. Ahí la teoría del chivo expiatorio es muy interesante. ¿Cómo tiene que ser un chivo expiatorio? Tiene que ser bien visible, bien recortado, y no tiene que tener poder. Me parece que ahí hemos encontrado el perfecto chivo expiatorio. Creo que de eso participa el kirchnerismo y el peronismo, pero también el radicalismo, también el PRO, y me da la impresión que los libertarios también. O sea, hay una cuestión común. El otro día conozco a algunos libertarios, un ideólogo que me cae muy bien porque es muy inteligente. Le digo, dame una mano con un tweet, ponelo así, la gente se entera. Y puso el tweet sobre el libro porque le gustó mucho. Y la última frase era, pero esto no quiere decir avalar los crímenes de la dictadura. Y yo pensaba, ay, Dios, estamos perdidos. Yo no los avalo y nunca los he avalado, lo he escrito, pero además he militado en los derechos humanos, en el Servicio de Paz y Justicia en el 80. Y una persona que ha militado en contra de la dictadura no tiene ninguna necesidad de decirlo cada 2 por 3. Cuando una persona tiene necesidad es que tiene cola de paja. Quiero decir, ¿cómo ha calado de fuerte este relato? Y me quiero despedir con esto. Esto es lo que yo diría. ¿Cómo ha calado de fuerte este relato? Y cómo me parece que se reproduce en todos los dirigentes políticos, o en casi todos, si no el 100%, el 98%. Y como el 98%, algunos están muy contentos y otros dicen que no comprenden que es clave el tema de lo que se llamaba la batalla cultural, ¿no? Eso es algo que a mí me impacta, me conmociona. Muy bien. Claro, no sé si una última pregunta, pero vayamos terminando porque una cosa que tenemos que hacer los argentinos es cumplir la palabra empeñada. Nosotros habíamos empeñado la palabra que íbamos a estar en un determinado tiempo y después terminamos y creo que ya estamos en ese término. Estamos. Les agradezco muchísimo a todos los participantes, los asistentes a la presentación y a la reunión informativa. Les doy la bienvenida a los nuevos alumnos de este año que se incorporan al programa y, bueno, muy contento de recibir también a los alumnos de la diplomatura en la edición online. Así que, nada, un afectuoso saludo para todos. Nos veremos este año. Muchas gracias. Perdón. Muchas gracias, Seferino, también por la presentación y nos veremos, porque Seferino es también profesor, así que lo veremos también en las clases del programa cuando toque la parte de historia. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos, mucha suerte. ¿El correo electrónico de Seferino puede ser? ¿Qué cosa? ¿El correo electrónico puede ser? Puedes escribir a la diplomatura, Sí. ¿no? Sí. Sí, yo no tengo problema, se lo doy. cerreato@perfil.com. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Seferino, por esta excelente presentación y por todo tu trabajo, digamos, para esclarecer, digamos, toda esta cuestión de los 70. Muchas gracias, Roberto, por este diálogo, digamos, por acompañar a Seferino. Y bueno, quedamos con Clara a disposición por las preguntas que puedan haber sobre la diplomatura, ¿no? Sobre esta propuesta para 2022. Luego. Muchas gracias.